Les saludo en el amor del Señor. Es un privilegio para mí poder predicar un día domingo. Ustedes se darán cuenta que no están los pastores presentes. Ellos la semana pasada dieron el aviso de que hoy iban a estar en la iglesia Casa de Dios, de nuestros pastores Jorge Díaz, Natalia Norambuena. Ellos tienen una actividad y los invitaron, por eso no están hoy. Pero toda la semana que viene es normal, por si acaso. ¿Vale? Hermano, ¿usted ha oído acerca de la persecución de los cristianos? ¿Ha oído de que solamente por el hecho de usted creer en Cristo, usted puede ir preso o incluso puede ser condenado a muerte? Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, cuando los discípulos, que ya se transformaron en apóstoles, comienzan a predicar el Evangelio y comienzan a ser perseguidos. ¿Y hoy en día pasa eso? ¿Sucede lo mismo? ¿Los cristianos son perseguidos? Sí. Hasta el día de hoy somos perseguidos por creer en Cristo. Y el Señor lo dijo: bienaventurados en el Sermón del Monte, bienaventurados cuando los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Y hoy, en otras partes del mundo, quizás no en nuestro país, se persigue a los hijos de Dios. Los derechos que nosotros gozamos no los tienen todas las personas del mundo, donde los gobiernos dictan leyes que buscan evitar que la palabra de Dios se extienda. ¿Y qué tienen que hacer los cristianos? Esconderse, reunirse en privado. Y hoy en día nosotros tenemos un privilegio de no tenemos que escondernos, podemos salir a las calles. A lo más alguna persona nos va a poner una cara fea o nos va a gritar algo, pero eso es algo lejano para lo que sucede ahí. ¿Conoce usted el país de Zimbabue? Es un país de África. Y en ese lugar hay hombres y mujeres de Dios que aman al Señor y son perseguidos. Y hay un hermano que se llama Ben Frit, y él, inspirado por su fe en el Señor, él dijo: no me voy a esconder, voy a predicar el Evangelio. Porque usted tiene dos opciones en esa situación: seguir predicando el Evangelio o detenerse y esconderse. Y él dice: no, yo voy a hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Entonces él tomó una actitud valiente contra el régimen injusto asentado en dicho país, que hasta el día de hoy se da. Hace un tiempo atrás pusimos en el Diario Mural no sé si usted lo pudo ver, un mapa de los países que hasta el día de hoy persiguen a los cristianos. Bueno, ya lo retiramos, así que ya no lo va a poder ver. Y dentro de esos países están estos países. Y sabe que este hermano fue tomado detenido, fue golpeado, torturado, y él cuenta que él tuvo que ver a sus suegros morir. Lo obligaron a ver cómo ellos morían. Solamente por creer en Cristo. Él no había cometido ningún delito, ni ellos tampoco. ¿Y es justo eso? Y uno se pregunta: ¿por qué Dios permite eso? Y él pudo ser librado, y él pudo dar su testimonio, y en medio de este sufrimiento él eligió amar y bendecir a sus torturadores, y él aún así desea predicar el Evangelio a aquellas personas. Y si fuéramos nosotros, tomaríamos el primer avión y no volveríamos nunca más a ese lugar. Pero él sigue predicando el Evangelio. Vidas como la de este hermano son inspiradoras para todos nosotros, porque esto no es en el siglo pasado, no es hace 100 años, es hoy. Y nos motivan y nos desafían a tener una fe más poderosa, porque lo que vivimos nosotros no es nada en comparación a lo que pueden vivir otros. Yo, hermano, quisiera que veamos 3 formas en que Dios nos inspira y nos fortalece. Cómo el Señor fortalece nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Viendo a los campeones de la justicia, que no son los superhéroes ni la Liga de la Justicia de los superhéroes, sino que son hombres y mujeres de Dios
que buscan hacer justicia. Y lo vamos a ver en Proverbios 29:4. Me invito ahí a buscar su Biblia, Proverbios 29:4. Proverbios 29:4 dice: el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. ¿A Dios le importa la justicia? Sí. La justicia es un valor que Dios puso en la conciencia de cada ser humano que pisa la tierra. No solamente los hijos de Dios, sino que todos. Cuando a uno le dan una parte mayor que a todos los demás, hay una reacción. No es justo. ¿Por qué le dieron más a ella o a él y a mí o a los demás no? Y ante las injusticias que suceden, no solamente se levanta uno, sino dos y tres y empiezan. Y esto se da en todo orden de cosas. Porque la justicia es que sean todos tratados de la misma manera. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que el rey que hace justicia o un gobernador, ¿qué es lo que trae a un país, a una nación? Estabilidad. Pero uno que exige sobornos, la destruye. ¿Existen los sobornos para torcer la justicia? Donde personas salen libres sin tener nada que pagar, por ejemplo, y al analizar la situación solamente esa persona es porque tiene dinero o tiene una posición económica mayor que las demás. Por eso es librado. Y eso es torcer la justicia. ¿Pasa en nuestro país? Pero también quiero decirle, hermanos, que esto es peor en otros países. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que dice la palabra de Dios. El que exige sobornos, ¿qué es lo que hace con su nación? Y hay naciones destruidas. Y es por causa del pecado. Aquellas naciones que hoy están destruidas lo están por hombres que prefirieron torcer la justicia que para favorecer a sus propios intereses. Porque de alguna manera los gobernantes o la clase política, podemos decir, están en un lugar de privilegio, mientras que el pueblo, ¿qué está haciendo? Sufriendo. Y esta injusticia en general está en todo el mundo porque las personas pecan y se equivocan y toman malas decisiones. Pero hay más injusticia en unos lugares que en otros. Ningún sistema de gobierno es perfecto. ¿Se ha fijado usted que hay países que uno o las personas anhelan vivir? A mí me gustaría ir a Canadá, ahora está de moda irse a Canadá. Y los de Canadá dicen, no vengan, estamos bien acá. Vámonos a Europa, a Australia. Y en todo lugar hay injusticia. Siempre hay cosas feas. O hay personas que pasan hambre. De estas personas que dicen que les fue súper bien, hay también otras tantas que dicen que no, se tuvieron que volver. ¿Y por qué, hermano? Porque el mejor lugar no está en un lugar en esta tierra, sino está en el Señor. Y hermano, aunque no todo es perfecto, por lo menos en nuestro país, como le decía, por lo menos podemos buscar al Señor con libertad. Podemos reunirnos un día domingo en este lugar y ninguna autoridad, ningún carabinero o policía va a venir a detenernos. Todo lo contrario. Hay leyes que nos protegen para que nuestra reunión sea llevada a cabo sin ninguna interrupción. Y si una persona quisiera intervenir en la reunión, nosotros llamamos a los carabineros, se lo llevan detenido y tiene unas agravantes. Por lo tanto, eso hay que darle gracias al Señor. Ahí avancemos al versículo 6 y 7, ahí mismo en Proverbios. La gente malvada queda atrapada por el pecado, pero los justos escapan con gritos de alegría. Los justos se preocupan por los derechos del pobre, al perverso no le importa en absoluto. Los hijos de Dios tenemos una protección especial. En el versículo 6 dice que Dios nos protege. Dice que los justos se escapan con gritos de alegría del mal. Él nos librará si somos justos en nuestra forma de vivir. ¿Usted ha sentido cómo Dios le ha librado del mal? Y usted dice, gracias Señor, y le dan ganas de saltar. Porque el Señor es bueno. Tenemos un llamado a hacer justicia.
en el versículo 7, es el llamado que los justos, ¿qué es lo que hacen? Se preocupan por los derechos del pobre. Dios nos llamó para traer el reino de Dios a la tierra. Y una de las formas de traer justicia es proteger y ayudar a los pobres y necesitados. Y nosotros lo podemos hacer de dos formas. De forma institucional, que a la gente le gusta eso porque así ellos se libran, como iglesia, y también de forma personal. Y yo creo que ambas son necesarias. Si usted apoya a una institución, es bueno. Pero si usted lo puede hacer personalmente, también es bueno. Pero también hay que ayudar. Y tenemos un llamado. Y ese llamado principal es traer el reino. Porque no es solamente darle un pan, dar dinero, sino también la palabra del Señor. Mientras esté en nuestras manos debemos actuar con justicia, y esto en todo orden de cosas. Y no debemos torcerla para obtener beneficios personales. Porque aquí lo que trae mal o trae destrucción es el actuar injustamente. Veamos, por ejemplo, a una familia. Los padres que toman una actitud de preferencia hacia un hijo que hacia el otro, ¿qué es lo que trae? Trae rencor, amargura. Y eso yo creo que todos lo sabemos. Pero de alguna manera la gente igual lo hace, incluso los cristianos. Y vemos ejemplos bíblicos. Tenemos a Jacob, ¿se acuerda? Tenía un hijo predilecto que era José. Entonces él aumentó un poco el celo que tenía de los hermanos. También tenemos al mismo papá de Jacob, que es Isaac, que él prefería a Esaú, que a él y a Jacob prefería, ¿cierto? Su madre lo prefería. ¿Y qué es lo que trajo eso? Enemistad. Y esto duró prácticamente toda su vida. Por lo tanto, debemos actuar con justicia. También debemos ver, hermanos, las vidas piadosas de los hijos de Dios que también aparecen en la palabra de Dios. Las vidas de hombres y mujeres que aparecen en la Biblia nos inspiran para actuar con justicia y también con piedad hacia los necesitados. Y también para actuar de forma ordenada delante del Señor. Les invito a ver segunda de Pedro, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 2, 1 al 3. Aquí está Pedro hablando a la iglesia. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos profetas entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. ¿Les suena conocido esto? El apóstol Pedro advierte a la iglesia en el versículo 1, que es lo que vendrán falsos maestros que buscarán engañar a la gente. ¿Cuál es el objetivo de estas personas? Apoderarse, lo dice, de nuestro dinero. Eso les importa. ¿Qué es lo que quiere el Señor con nosotros? El Señor quiere bendecirnos y el Señor quiere que lo busquemos a Él. Pero cuando cambia la visión de la iglesia o de quienes buscan al Señor por obtener dinero, ahí estamos cerrados. Nosotros no debemos buscar al Señor para obtener algún beneficio material. Si el Señor quiere bendecirnos, nos lo va a hacer, y si no, nos vamos a tener ahí para que aprendamos algo. Porque, hermanos, yo creo que está en la mente de todos, en la mía también, surgir, salir de alguna manera adelante y vivir de una manera libre de las apreturas económicas. ¿Cuándo me voy a librar de esto? Y puede ser que nunca. ¿Por qué? Porque hombres de Dios, siendo usados por Dios, vivieron en mucha necesidad y ellos sí cumplieron el plan de Dios. Por lo tanto, el plan de Dios, en definitiva, no es librarnos, no es hacernos millonarios, sino que seamos sus hijos.
y lo vemos en el apóstol Pablo, en Pedro, lo vemos en los profetas. Y ellos actúan con injusticia. Si todos los hijos de Dios en Latinoamérica leyeran la palabra de Dios, leerían este versículo y se darían cuenta cuál es el afán de las personas. Y ahí el Señor nos abriría la mente, porque Él nos advierte en el versículo 3 que ellos son llevados por la avaricia, no por el bienestar de los demás. Inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Por lo tanto, toda aquella persona que busca algún beneficio más que buscar al Señor, sean iglesias, pastores, líderes, finalmente el Señor los tendrá ahí en la mira y Él hará su voluntad con ellos. Y el apóstol Pedro advierte a la iglesia. En Londres se instaló una secta surcoreana llamada Shincheonji, no, espero haberlo dicho bien. Y estos son hermanos que parecen evangélicos. Hay muchos hermanos coreanos, yo conozco uno que se llama Miqueas. Él va generalmente ahí donde yo trabajo y él cada vez que ve mi computador se aleja porque dice que lo estoy espiando. Por la marca no le gusta, no la voy a decir, pero me dice, no, espía y se va. Pero ellos tienen una muy buena enseñanza, son muy metódicos para estudiar la palabra de Dios. Y ellos para ser líderes deben aprenderse la Biblia casi de memoria. Y en Londres se instaló lamentablemente una secta que iban a las iglesias y presentaban un programa a los pastores para realizar estudios bíblicos para nuevos creyentes. Todo bien. Pero el fin de ellos era engañar para que dejen su iglesia y se vayan con ellos. Y en todos lados va a haber dificultades. Y hermano, yo me relaciono con varios pastores en el lugar donde trabajo y muchos de ellos me cuentan que llegan personas a traer una bendición y en realidad es muy, se nota mucho que es otra intención y ellos han tenido que estar firmes. Y es difícil como hijo de Dios porque no podemos actuar tan categóricamente porque la gente igual nos va a criticar. Entonces los pastores tienen que, entonces ellos ya tienen su experiencia. Y mire, ahí mismo en el versículo 5, lo que dice Pedro, 2 Pedro 2:5 dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. ¿Qué predicó Noé? Acerca de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que los pecadores que merecían la muerte. Pero les ofrecemos una salvación. Está en esta arca, tienen que subirse. Los únicos que prefirieron y escucharon ese mensaje fueron Noé y su familia, nadie más. Noé, predicador de la justicia, y él vivió entre los injustos, pero fue un mensajero de Dios para ellos. Y nosotros también somos personas, hijos de Dios, que vamos y llevamos la justicia. Y la pregunta, hermanos, ¿funcionó el mensaje de Noé? ¿Trajo resultado? No. Bueno, en una parte de la Biblia dice que Noé, ¿cuánto predicó? Usted se va a caer de espalda. Tenía harto tiempo, Noé. Yo creo que fue en el tiempo en que estaba construyendo el arca. 120 años. Y aún así no entendía. Bueno, decían, nunca va a llover. Llevamos 100 años esperando. Pero en esa época vivían mucho. No importa si el mensaje no produjo un cambio en los oyentes. La obediencia y la vida de Noé funcionó como un contraste ante el mundo perdido. De que los demás pueden hacer lo que quisieran, pero ¿qué es lo que hizo Noé? Vivió una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermano, si usted vive una vida justa delante de Dios, no importa si los demás se burlan, lo escuchan o no lo escuchan, y si lo escuchan bien, gloria al Señor,
que su objetivo sea ser justo delante de Dios. En el versículo 7 al 8, ahí mismo, también nos da otro ejemplo. Sin embargo, Dios también rescató a Lot, un personaje muy polémico, ¿cierto? Y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. En Israel también hubo falsos profetas, ahí pasó al... Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Pedro dice que Lot era un hombre justo en medio de una nación depravada y perversa. Bueno, aquí yo he tenido algunas discusiones con los pastores y ellos dicen que Lot era muy malo, pero y hay personas que lo pueden creer y puede ser que sí. Pero por mi parte le quisiera encontrar razón a Pedro. Y quisiera decir que sí, Lot era justo. ¿Usted qué piensa? ¿Que era justo o no era justo? Hagámosle caso a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque nosotros prácticamente estamos en la misma posición de Lot. Usted y yo somos como Lot. Y no nos gustaría que nos dijeran que somos perversos porque vivimos en un país tan libre que permite todas las perversiones. ¿Es así o no es así? ¿En nuestro país está el libertinaje desatado? Entonces no querríamos que en el futuro nos digan que somos perversos porque vivimos en Santiago, en la capital del pecado. Estamos en la misma posición de Lot. Somos personas que vivimos para Dios y buscamos a Dios en medio de un mundo perdido y alejado. Y donde la gente incluso hasta toma una actitud de burla, de odio. Tanto Noé como Lot tuvieron que lidiar con falsos maestros que buscan destruir a la iglesia y a la sociedad. El mundo, ¿qué es lo que busca? Destruir a la iglesia, a quienes tienen y les queda la única moralidad que va quedando. Porque ¿dónde podemos encontrar justicia, amor, paz, los principios? Ellos dicen que en ninguna parte, cada uno lo puede crear como quiera. Por eso destruyamos la iglesia, destruyamos la familia y vamos arriba. Todas las corrientes del mundo, las nuevas ideologías y modas buscan destruir finalmente la idea de Dios, de su iglesia y de la sociedad libre y justa que se ha logrado formar por siglos. Antiguamente existían naciones, como les decía, hermanos, a las cuales nosotros aspiramos llegar o ser algún día, pero hoy están llenas de corrupción y maldad, donde todas las iglesias están cerradas y solamente hay libertad para que la gente haga lo que estime conveniente. Y ahí mismo en 2 de Pedro 2, pero los versículos 18 y 19, dice que estas personas se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido, saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla. ¿Para qué ir en contra de tus sentimientos y de tus deseos, de quién eres? Mejor legalicémoslo y así evitamos todo problema. El tema es que se va a ir avanzando a un punto en que ya no hay retorno. Todo esto tiene en definitiva un punto en común, como le decía, hermano, que es derogar a Dios como aquel que dicta las leyes morales de la sociedad. Vamos a sacar a Dios, dicen ellos, ¿y a quién vamos a poner? A ti mismo. Tú eliges lo que quieras, al ser humano, que esté en la cumbre de las decisiones más importantes. Bueno, hace poco estuvimos en una reunión donde se habló de la nueva Constitución. Yo estuve ahí presente, estaban las dos partes, los a favor y en contra. Y había un abogado que había sido presidente del Tribunal Constitucional. O sea, podríamos decir un pez gordo de justicia. ¿Y sabes lo que él dijo? Que no es cristiano, él es ateo. Y él dijo que
todas estas ideas que vienen de Europa, buscan derogar a Dios, para que de ahí para abajo empiecen a hacer su programa. Y él dice, y él lo dijo, que eso lo único que va a traer va a ser destrucción. Y Pedro nos da este mensaje hasta el día de hoy para que nosotros podamos entender. En el versículo 20 y 21 nos da una advertencia. Cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que les dio de vivir una vida santa. Nunca, hermanos, le demos la espalda al Señor. Todos conocemos mucha gente que sirvió al Señor y hoy no lo hace. Y es terrible leer esta condena que el Señor hace, porque conociendo la verdad no podemos volver atrás. El Señor Jesús dijo que el que lo sigue pero mira hacia atrás no es digno de Él, que quiere decir que realmente esa persona está fuera de la voluntad del Señor. Nunca le demos la espalda al Señor, que nunca regresemos al lugar del Señor donde el Señor nos sacó. Nunca miremos hacia atrás. Que nuestra principal atracción sea el Señor y no lo que el mundo nos puede ofrecer. Y eso nos lleva a vivir una vida de fe y coraje. Yo, hermano, siempre he admirado a las personas que tienen coraje y valentía, porque usted y yo creo, como ser humano nos ponemos nerviosos, pero que se note otra cosa. Mucha gente que se para en escenario, en lugares importantes, habla, y uno los ve muy tranquilos, pero por dentro pueden estar temblando. Y eso tiene que ver con el coraje, porque no tiene que ver con no tener miedo. Yo creo que sí sienten miedo las personas. Es cómo lo enfrentan. Y nosotros como cristianos debemos tener valentía. Que no nos dejemos asustar o intimidar por la gente que odia a Dios. No puede ser que la gente sea más elocuente que nosotros. Y en Daniel tenemos un ejemplo claro, en Daniel 3, 16 al 18, aquí vamos a leer solamente estos versículos, porque imagino que usted ya conoce esta historia. Daniel 3, 16 al 18. Aquí están 3 jóvenes que decidieron servir al Señor y tomaron una actitud valiente contra un régimen. Ellos pudieron haberse escondido, pero ¿qué es lo que dijeron? No nos vamos a esconder y vamos a hacer la voluntad del Señor. Recuerden que Nabucodonosor había hecho una estatua de oro de la cual todos tenían que inclinarse cuando sonaran los instrumentos musicales. Y debe haber sido muy chistoso que cientos de miles de personas arrodillándose y 3 personas de pie. ¿Se nota o no se nota? De lejos se nota. Por lo tanto, los tomaron y le dijeron, arrodíllense. Y dijeron, no. ¿Por qué nos duelen las rodillas? No. Porque no queremos. ¿Usted se plantaría así firme ante una ley que usted le prohíba servir al Señor? Bueno, ya. Total, después sigo el Señor escondido. Ellos finalmente responden. Sadrac, Mesac y Abednego, estos son los nombres babilónicos que le pusieron a estos jóvenes, contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Estos 3 amigos son ejemplos inspiradores de la confianza absoluta en Dios. Ellos se negaron a inclinarse y a adorar la imagen de oro a pesar de ser amenazados de muerte. Estaban decididos a hacer lo correcto, sin importar cuán grande fuera el costo a pagar.
y estaban dispuestos a morir. Que dijeron, si no nos libra, vamos a morir, pero no nos vamos a inclinar. Y hermanos, estaban a 30 centímetros de librarse, porque nuestras rodillas al suelo, cualquiera diría, ya me arrodillo y me libro. Quiero volver con mi familia, yo quiero vivir una vida. Pero ellos estaban decididos. Ellos quizás como nosotros pudieron haber negociado con Nabucodonosor alguna posición que implicara algo menos categórico como la muerte. Pero la confianza que ellos tenían en Dios fue tal que incluso le dijeron que si Dios no los librara, de todas formas no iban a transar en sus principios y su fe. Su fe, hermanos, y sus principios son tan firmes como la de estos jóvenes. Es que no me gusta hablar de esto porque le voy a caer mal a mi familia. Y ellos se enojan, entonces mejor evitar. Y tenemos que tener una posición clara. Y el versículo, bueno, ellos finalmente, usted sabe, fueron librados. Dios los libró. Versículo 24 al 28. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Nabucodonosor incluso fue inspirado por el ejemplo de estos 3 jóvenes. No importa si esta inspiración no duró tanto, porque Nabucodonosor volvió a pecar. Lo que importa realmente es que estos 3 jóvenes, que en realidad se llamaban Ananías, Misael y Azarías, estos eran los nombres que ellos tenían, tuvieron una fe firme e inspiradora, no solo para quienes presenciaron estos hechos, sino para todos nosotros hoy. Debemos ser inspirados por el Señor para servir a Dios ante toda circunstancia. Y hermanos, ¿usted conoce el país de la libertad? Que es Estados Unidos. Un país con padres de la patria que fueron protestantes evangélicos, donde se predica el evangelio libremente. Al parecer, ya está sucediendo situaciones complicadas. Y usted lo puede ver en redes sociales, cómo ya se está persiguiendo de forma violenta a los cristianos en ese lugar. Un pastor de Estados Unidos se encontraba predicando en un barrio universitario, cuando de pronto un hombre se bajó de su auto y ¿qué es lo que trae en su mano? Un bate de béisbol. Mientras se iba acercando amenazante al pastor, le gritaba que se callara y se retirara inmediatamente del lugar. El pastor cuenta lo siguiente: mientras lo veía venir con enojo y con el bate en su mano, me dio miedo de lo que me pudiera hacer. Pero algo pasó dentro de mí. Solo lo ignoré y continué predicando hasta que llegó lo suficientemente cerca de mi cara. De alguna manera el Espíritu Santo me instó a seguir. ¿Usted qué haría? ¿Seguiría o se...? Este hombre lo observó por un momento y luego se retiró del lugar en silencio. No le hizo nada. Y él siguió predicando el evangelio. Creo que cualquiera de nosotros hubiera buscado la forma de salvar su vida, llamado a la policía
y ver si predicamos, yo creo que en otro lado, porque este vecino es un poco violento. Pero este pastor vivió una experiencia de confianza en Dios. Y quiero, hermano, decirle que el Señor, como también a estos jóvenes, puede ser que no lo libre. Y que si usted recibe un golpe, como los hermanos que están siendo perseguidos, torturados en otros lugares, pero Dios sigue siendo fiel. Porque yo he visto videos donde golpean a hermanos que están predicando el Evangelio. Y ellos lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque aman al Señor. Y el Señor, ¿qué es lo que enseñó? Que debemos dar la otra mejilla. Y eso tiene que ver con un seguidor de Cristo real. Debemos siempre, hermanos, pedirle a Dios que nos ayude a hacer lo correcto a pesar de lo mucho que nos cueste. Y podamos ser inspirados por los hombres de fe a lo largo de la historia y que hoy en día también siguen trabajando y siguen buscando al Señor para que nosotros seamos renovados en nuestro ánimo y nuestras fuerzas. Les invito, hermano, que pueda cerrar sus ojos y vamos a orar.